Vamos a ver. Ayer hubo un sicariato, es cierto, eso fue noticia nacional, incluso yo diría internacional, pero se conoce de este sicariato porque hay una eh, divulgación gráfica. Es decir, esta no es la primera vez que ocurre ni va a ser la última. Nos escandaliza porque hay una forma de divulgación gráfica, es decir, hay una cámara de seguridad que graba la tragedia y esa parte de la grabación se la corta y se la divulga, pero no es la primera vez ni va a ser la última que va a haber sicariatos. Las consecuencias del narcotráfico están presentes en todas partes del país, incluso en una sociedad tan tranquila como Loja. Hay mucha gente que cree que Loja, por el hecho de ser distante o por el hecho de ser, o por el hecho de creerse que es poco importante en términos políticos, no es importante para el contexto de la política y de las políticas públicas en materia de seguridad. El crimen organizado, los grupos de la delincuencia transnacional, el narcotráfico están presentes en todas partes, incluso en Loja, y sus consecuencias se pueden mirar. Y esas consecuencias se traducen en eh, este tipo de delitos. De tal manera que eh, lo que se puede decir al respecto es que las sociedades que han cruzado ese umbral, que han cruzado esa frontera, de violencia urbana, este tipo de violencia urbana, este tipo de terrorismo urbano, no regresan jamás. Eso es lo que dice la teoría. Es lo que dice la teoría con respecto a, digamos, y es teoría recabada con respecto a países que han tenido que experimentar este tipo de flagelos en la sociedad, ¿no? Y en su vida cotidiana. Las sociedades que pasan por ese tipo de dificultades no vuelven jamás, ¿no? Ninguna sociedad que ha tenido que experimentar este tipo de flagelos ha regresado jamás al estado de paz. Ecuador entró a la, a la ruta de las sociedades violentas, atravesadas por ese tipo de formas de agresión, y la única forma de responder a este tipo de, de, de agresiones es fortalecer las instituciones, pero especialmente también sensibilizar a la sociedad de que estamos en un punto de no retorno. Hay mucha gente que aparece en los medios diciendo que es un grupo de muchachos queriendo llamar la atención, y no es así, es una guerra asimétrica, irregular, en contra de un ejército eh, o distintos pelotones organizados de forma laberíntica. Todavía no se sabe a qué tipo de intereses. Se sabe que responde a los intereses de la industria transnacional del narcotráfico, del secuestro, de la extorsión, pero no se sabe cuál es el núcleo o núcleos centrales todavía. Pueden decir, muchos pueden decir Fito, sí, pero Fito no es el centro. Hay muchos centros alrededor de los cuales gravita la organización de esta estructura, y esta estructura se enfrenta a las fuerzas regulares del Estado ecuatoriano. El Ecuador está en guerra, eso es una realidad, y las consecuencias de esa guerra son este tipo de manifestaciones que las vemos documentadas en las calles y en cualquier parte del país. Doctor, el asunto es que siempre hubo sicariatos. Aquí en Loja lo hubo, lo vivimos, no es nuevo. Usted me va a decir, probablemente no en las dimensiones que hay ahora y en todo el país, y estaremos totalmente de acuerdo. Y el Ecuador está en guerra. También es cierto que siempre hubo esa guerra. No es como una guerra fría que vivimos, una guerra donde todo el mundo aguantaba. Éramos mensos, una guerra donde que había la represión, incluso la guerra para la gente más inocente, inofensiva. Simplemente nos sometíamos. Eso es otro asunto que ustedes como analistas políticos deben procesarlo, ¿no? Deben digerirlo. Entonces esto es como, tal cual como dicen los médicos, ¿no? Hay un hematoma ahí fuerte, alguna cosa, pero ahí está quietito. Pues eso no quiere decir que no existe, ¿no? Entonces hay ese problema. Pero el asunto más bien es la arremetida que hace el gobierno para meter la mano también al bolsillo de la gente. Yo no sé si esta famosa guerra, la publicidad de la guerra,
da pábulo, cabida al gobierno para hacer esto. O sea, son condiciones propicias para hacer eso, oportunas. O es que en realidad así tenemos que hacer como siempre lo hemos hecho, arrimar el hombro todos los ecuatorianos para salir de esta crisis. Sí, lo que usted acaba de plantear digamos, en la primera parte de su interrogante es precisamente lo que yo he sostenido, ¿no? Eh, Ahora se sabe porque se documenta por esta vía gráfica, pero siempre ha habido. Ya hubo antes, hay ahora y seguirá habiendo. Seguirá habiendo. Lo que distingue mmm, las actuales testimonios, los actuales testimonios de violencia, es que ahora hay más conciencia en la sociedad de que esto se trata de maniobras que responden a una infraestructura de delincuencia transnacional perfectamente bien ensamblada, ¿no? Eh, no sabemos los detalles de la tragedia del día de ayer, no, no sabemos. Yo no tengo claridad de qué es lo que sucedió, pero podría ser por el tipo de crimen que se cometió que hay vínculos con economías irregulares. Ya, no sabemos lo que pasó. Puede tratarse de una venganza de tipo personal. No lo sé. No quiero especular en ese sentido porque eso le corresponde a la justicia. Pero el volumen de agresividad que vive el país puede manifestar que o manifiesta que podría este hecho estar vinculado con economías irregulares, con economías subterráneas, oscuras, ¿ya? Eh, y esto, como bien dice usted, no existe desde ahora, existe ya. La violencia que se genera por asociación con las economías irregulares existe en el pasado, existía ya en el pasado. Eh, la violencia, los vínculos, las economías, el lavado, el narcotráfico existía ya. La diferencia es que ahora han permeado las estructuras del Estado y están presentes en el Estado, están presentes en la administración, están presentes en la justicia, están presentes en el periodismo, están presentes en la abogacía en libre ejercicio, están presentes en todas partes. Y eso, aunque antes también existía, ahora se ve con muchísima más claridad. Están presentes en la policía, están presentes incluso en las Fuerzas Armadas. Ahora se puede mirar con más claridad. Sobre la segunda parte de su pregunta, eh, por desgracia somos un país, digo por desgracia, porque no hemos podido salir de esta matriz económica. No hemos podido salir ni con el gobierno de Lazo, de Moreno, incluso de Correa. Se ha podido salir de la dependencia del petróleo. Entonces hay dos fuentes de ingreso eh, que son las más importantes a las arcas del Estado, que son eh, los ingresos por concepto de la venta del petróleo y los tributos, ¿no es cierto? Entonces, mientras el precio del petróleo sea impredecible, porque depende de condiciones geopolíticas, y mientras las arcas del Estado no puedan financiarse de otra forma que no fuera del petróleo o de los impuestos, los gobiernos echan mano de los impuestos. Es muy lamentable. Digo lamentable porque el Estado no quiere hacer ningún esfuerzo. Las élites que gobiernan en, en los distintos periodos en los distintos periodos de administración pública quieren hacer recortes a sus lujos. Ya dijo el ministro de Economía que alrededor del 80% del gasto corriente del Estado corresponde a sueldos de funcionarios como profesores, como médicos, como policías, como militares. Está bien, pero hay un 20% que se puede recortar entonces de gastos innecesarios. De personal en la función pública que tal vez es innecesario, del asesor del asesor. Tal vez el asesor del asesor no necesita un nuevo asesor. Habrá que pensar si es necesario que existan tantos cuerpos consultivos, consultores, asesoriales en el aparato público. Es cierto que se queda
eh, sustento una familia o una persona, pero si es innecesario para el Estado y si ese profesional entró a la función pública con cartas credenciales que le habilitan para el ejercicio de una determinada profesión podrá ejercerla libremente o podrá emprender. Digamos, aquí está contemplado el bienestar público, el bien público. Y es más importante el bien público que un funcionario que ya ha estado durante muchísimos años viviendo, digamos, de la actividad pública, podría buscar oportunidades en la actividad privada. Estamos hablando de aquellos que puedan pasar aquellos de aquellas que puedan pasar por una auditoría pública y se demuestre que su cargo es absolutamente innecesario. Ustedes saben, queridos amigas que nos escuchan y que nos ven, que los gobiernos tienen que pagar favores. Entonces se abren plazas o se sustituyen las plazas con políticos, ¿no? A veces esos políticos tienen buen desempeño. Bueno, que se queden esos políticos que llegan a ocupar cargos de libre remoción, pero hay otros que sencillamente ocupan cargos, digamos, ficticios, inventados. No cumplen una autoridad, una actividad pública relevante y esos podrían estar dentro de ese 20% a los que el ministro de Economía catalogaba como la parte del presupuesto del Estado que es innecesario, ¿no? Entonces hay como recortar las consultorías, que a veces no tienen ningún destino, los contratos de consultoría, los contratos de asesoría, eh, digamos, las fiestas, eh, actividades de homenajes, los regalos, todos los gobiernos tienen, algunos gobiernos tienen más presupuesto para eso, la propaganda, ¿no? La actividad publicitaria de los gobiernos es absolutamente innecesaria. Ahí hay los carros de lujo, las fiestas, bueno, todos los gobiernos han utilizado esta parte del presupuesto del Estado para tirarse flores y decir que son los mejores y que están sacando al país del pantano en el que nos hemos encontrado y que ellos son los únicos, ellos y ellas son los únicos en capacidad de sacarnos de esa situación de, de abandono y de ostracismo. Cuando se van del gobierno resulta que las cosas siguen iguales. ¿Ya? Entonces, esa parte del presupuesto se puede prescindir. Y hay algo más, y es que los impuestos generalmente cuando tienen esta naturaleza, cuando son regresivos, lo pagan todos, porque si va a pagar a alguien los impuestos, pues que lo paguen las clases más privilegiadas, las clases con mayor, digamos, los sectores de la sociedad con mayor acceso a eh, los bienes y recursos de la sociedad, ¿no es cierto? Entonces ya hay algunos que están diciendo que entonces sea la banca. Vivísimos, vivísimos, porque no se dan cuenta estos ignorantes que cuando se eh, graba a los bienes de la banca inmediatamente deriva a los usuarios, es decir, va a impedir que los sectores más necesitados de acceso al crédito formal ya no lo tengan, porque va a encarecer el crédito. Digamos, esto es muchísimo más complejo. Las decisiones de orden tributario son muchísimo más complejos que solamente sacar los prejuicios ideológicos y pedir que se grave a la banca. Esto es mucho más difícil, queridos amigos y amigas que nos escuchan y que nos ven. Se necesita un tipo eh, de estrategia tributaria que, por ejemplo, temporice los impuestos, que sean por un determinado tiempo. Sobre esto ya se está hablando. Que focalice, es decir, sean las partes más privilegiadas de la sociedad aquellas que paguen más impuestos, incluso los paguen, ¿no es cierto? Y las partes menos privilegiadas de la sociedad, digamos, más desfavorecidas, no los paguen. Eso sí, ese es el principio de progresividad de los impuestos, pero son tan ineptos nuestros legisladores, nuestras legisladoras, no se enteran de este tipo de cosas que son fundamentales y aparecen en las explicaciones de los diarios, en las explicaciones económicas de los diarios. Por lo cual yo supongo que no solamente habrá que hacer una reforma en el funcionamiento del aparato económico y financiero del Estado, sino especialmente en el aparato representativo. Porque es toda una casualidad que los más ineptos, las más ineptas, son los que llegan a ocupar cargos representativos, son los que toman decisiones y son los que terminan grabando este tipo eh, eh, impuestos que son regresivos a los derechos y a la economía de los ciudadanos y que terminan destruyendo
la capacidad de ahorro y la capacidad de gasto que tienen las clases más desfavorecidas de la sociedad. Em, Cualquier pretexto, querido doctor Freddy, es propicio para grabar impuestos. Ya vieron ustedes lo que pasó inmediatamente después del terremoto de Manaví. Grabaron con un impuesto, eh, impusieron un aporte extraordinario, los sueldos de los funcionarios, una parte de los sueldos de los funcionarios públicos durante un tiempo estaba dirigido a financiar el desastre en Manaví, y el desastre de Manaví no ha dejado de ser un desastre, ahí sigue. Manaví continúa destruido y lo poco que se construyó con sobreprecio. O sea, los políticos que se llenan la boca de ser los mesías de la patria terminan convirtiéndose en sus principales traidores. No hay una forma que puedan verificar mejor la transparencia de las decisiones públicas de los políticos que no sea a través de digamos, de decisiones que sean ecuánimes con la complejidad de la composición de la sociedad. Yo no creo que eh, que estén en contra los más ricos, más pudientes, más adinerados, los sectores, las economías, las empresas, los conglomerados más acomodados del país en pagar más que los que menos tienen. Yo no creo que estén en contra. Entonces eso tiene que decir la ley, y la ley también tiene que decir para qué se va a destinar. Porque si esto se va a destinar a engrosar los bolsillos de los pipones y a crear nuevos puestos en el sector público, habremos, eh, eh, habremos cambiado todo para que nada cambie. Sí, sí. El asunto es, doctor, no sé si ahí concluimos en un asunto que usted va a decir, pero ¿para qué me mete eso del tema de las universidades, de los profesionales? ¿Cómo es que se forman? ¿Dónde se forman? El presidente se forma en una universidad de élite, de prestigio. Vienen al país, ejercen el poder, adoptan medidas que cualquier ciudadano las adoptaría, ¿no? O sea, no se necesita haber ido a estudiar a Harvard para agarrar y subir el impuesto al IVA. Todos estamos en guerra, arrimen el hombro, paguen ustedes impuestos. En los municipios usted ya ve lo que hacen el, los gobiernos provinciales, todo el mundo hace. Recolectar la basura, dar agua, a poco a medias, bachar unas calles. Esa es la vida del político que llega al ejercicio del poder. Entonces, tenga o no tenga formación, hacen exactamente lo mismo. Entonces, el populismo, el populismo encuentra cabida en un pueblo que no tiene esta formación política, que no le exige mucho y que es muy fácil, todo es impuestos, 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 impuestos. Ahora eso, los impuestos pueden ser una medida recesiva también, doctor. Entonces, no le entiendo yo por dónde queremos, cómo es que se quiere salir de la crisis. Los países del primer mundo, como el Reino Unido, este rato acaban de bajar los impuestos. Acaban de bajar impuestos, reducen impuestos, reducen intereses de la banca. A nosotros nos ocurre exactamente peor. Yo tengo una noticia para darle a las personas, sino que el tiempo no nos va a alcanzar, de lo que se viene en marzo, una medida de la banca que ya está literalmente vigente, pero arranca en marzo. Entonces, con todas estas medidas, doctor, nunca le veo por dónde es que las universidades forman a estas personas para que sean estadistas, para que resuelvan problemas, para que sean grandes administradores de la cosa pública. Ya, a ver, doctor Freddy, yo le voy a decir esto que le voy a decir es en condición de profesor universitario. Ustedes saben, yo he sido casi 3 lustros profesor universitario. Entonces, es una opinión que puede tener ese sesgo, pero puede tener también esa virtud. Usted acaba de tocar el problema más importante de la crisis de las sociedades contemporáneas. Creemos equivocadamente, y esto se conecta con lo que usted decía antes de esta conversación, con lo que creemos acerca del populismo. El populismo no es subirse en una tarima, bailar, cantar, gritar e insultar. Eso no es populismo. El populismo no es mentirle a la gente. El populismo es una estrategia para conseguir el poder, y es una estrategia para conservarlo. Y consiste en fracturar a la sociedad en dos mitades. Dos, no tres, no cinco. Dos.
En una mitad están los buenos, los patriotas, los demócratas, y en otro lado están los traidores, los canallas, los vendepatrias. Ese tipo de discrímenes entre buenos y malos siempre es una discriminación manipulativa, porque no puede ser que de este lado estemos solamente los inteligentes, los estudiados, los entendidos, los capaces, y del otro lado siempre están los incompetentes. No, de este lado habemos eh, competentes como incompetentes y del otro lado, pero espérese un momento, no hay lados, hay muchísimos lados, que a veces nos entendemos, que a veces discrepamos, hay lados en muchos lados, la sociedad es demasiado compleja, en la sociedad, en los partidos políticos, en las universidades, en los medios de comunicación, eh, en las instituciones públicas, en la justicia, en la policía, en las Fuerzas Armadas. Es decir, la sociedad es demasiado compleja como para decir, de este lado somos los buenos y de este otro lado somos los malos. Cuando usted inocula esta equivocación maniquea, que no le inventa, por supuesto, el populismo, no le inventa el populismo. Ya Manin hablaba de esto, de la división entre buenos y malos. No existe otra cosa, entre día y noche, no existe otra cosa. O Arrio también, ¿no? Un teólogo expulsado de la Iglesia Católica cuando dijo que existen solamente dos. Y en esas dos no cabe la posibilidad de la humanidad de un ser divino, no cabe. Entonces, o es divino o es humano, pero no tiene las dos cualidades. Entonces lo votaron. Ya. Eh, eh, Cuando nosotros creemos que la sociedad se divide en dos, entonces empezamos a creer que necesitamos un Mesías bajado de las alturas insondables de la intelectualidad universal. Y eso no es cierto. Lo que usted acaba de decir, no, eso no es cierto. No es cierto que viene de Illinois, que viene de Harvard, que viene de la Universidad de Lovaina, que viene de la Universidad de la Luna. No es cierto que tiene que venir alguien que haya hecho una licenciatura, una ingeniería, un máster, un doctorado, un postdoctorado y todos los títulos disponibles de la Universidad de la Luna para sacarnos del fango en el que estamos. No, eso es populismo puro y duro. Necesitamos sociedades que entiendan cuál es la necesidad. Y en esa sociedad participa activamente la universidad. Las universidades tienen que participar generando espacios de debate pluralista, democrático, tolerante, ¿no? Que eh, desnuden del velo, este velo pernicioso del populismo. Y hay académicos populistas, filopopulistas, ¿no? Estudiantes, escritores, analistas, periodistas, comentaristas, filopopulistas, ¿no? Dividiendo a la sociedad permanentemente en dos, y no, no está dividida en dos, está dividida en muchísimas partes, muchísimas partes. Entonces, cuando llega el político o la política con buenas o malas intenciones, habiendo hecho una maestría en la Universidad de la Luna, viene y se sienta sobre una infraestructura que es la que existe, que es una estructura permeada por la corrupción y ahora incluso a veces por el narcotráfico, ¿no? Por la criminalidad organizada transnacional. Se sienta ahí. Con las mejores intenciones no va a poder hacer nada. Todo va a continuar siendo lo mismo. O llega con las peores intenciones, pues va a continuar siendo lo mismo. Pues creemos que sentamos en el ministerio al fulano, a la fulana, con titulaciones de la Universidad de la Luna. Nos sentamos ahí, creemos que va a modificar. No puede modificar nada. Es la expresión de la sociedad en ese ministerio, en esa función, en esa dirección, en esa institución la que está operando. Por eso lo que tenemos que cambiar, queridos amigas y amigos que nos escuchan y que nos ven, tenemos que cambiar las bases sociales. Y en eso participan las universidades, las iglesias, los colegios, las escuelas, las asociaciones, los colegios profesionales, todos participan, porque el cambio no es individual, el cambio es social, y todos desde nuestro espacio. Tenemos que colaborar para que ese paradigma se modifique. No necesitamos mesías, necesitamos una sociedad que esté sensibilizada con que el cambio es colectivo. El cambio es colectivo. Las ideologías pueden ser colectivas, individuales, mixtas, cooperativas, colaborativas, puede ser cualquier cosa. Ya, eso sí, pero la modificación de las estructuras de la sociedad, pasando por aquellas que no son públicas y llegando a aquellas que son públicas, tienen que modificarse desde la base. Y en la base está la sociedad, no están los individuos. Si acaso los individuos llegan, insisto, con una máster, un doctorado en la Universidad de la Luna, no van a poder hacer nada si se sientan en una infraestructura comprometida con mafias,
Y esas mafias tampoco van a cambiar porque ese es su sustento, viven de eso, se enriquecen por eso. Los políticos van a seguir haciendo lo mismo si no cambia la sociedad y la sociedad tiene que cambiar, tiene que permear, tiene que mutar. Desde su infraestructura, y esa infraestructura no tiene mucho que ver con la formación de sus actores, tiene que ver muchísimo más con la sensibilidad de los actores y eso, y las universidades de pregrado y de posgrado aportan en distinta medida, algunas más, otras menos, algunas venden los títulos. Claro, universidades de primer nivel del mundo entero venden los títulos. Y otras, tal vez que no son tan rimbombantes, tan conocidas, ofrecen debates sólidos, serios, pero esos debates sólidos y serios, en lo único que participan en la configuración social es creando condiciones para que esos actores puedan tratar de modificar la sociedad, y si la sociedad no se modifica desde sus infraestructuras más básicas, la sociedad va a seguir siendo lo mismo. Esto no tiene que ver mucho con las universidades, sino con la sociedad a través de sus universidades, de sus espacios públicos y privados, de sus medios de comunicación, de sus organizaciones de la sociedad civil, de sus colegios profesionales, de sus iglesias, de sus escuelas, de sus partidos políticos, están en capacidad de hacer. Y si no hay capacidad de maniobra, las cosas van a seguir siendo lo que son. Más allá de si es o no el presidente, la presidenta, el diputado, la diputada, el asambleísta, el concejal, el alcalde, el prefecto graduados en la Universidad de la Luna. Eso no modifica mucho las cosas. Las cosas se van a modificar cuando la sociedad las modifique por su propia cuenta, en condiciones colectivas de un diálogo pluralista y comprometido. Doctor Brillante, extraordinario, agradecido. Como nos decía que usted tiene un compromiso, lo vamos a liberar ya para que llegue puntual, un abrazo grande, estoy muy contento, muy feliz con esta conversación y espero desarrollar una próxima lo más pronto posible. Que le